Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Como siempre les traigo invitados de maravilla y hoy también es uno de esos días. Tenemos a Diana María Velázquez, ella es ingeniera de sistema, es coach y lo más importante es que es especialista en telecomunicaciones. Y en estos momentos que estamos afrontando en el país y en el mundo, momentos por el coronavirus, pues estos temas se han tornado de una importancia grandísima para todos en las casas, en las oficinas. Entonces, pues en primer lugar, Dianita, darte las gracias por haber aceptado estar en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Claudia, por invitarme. Qué rico estar contigo y con todas las personas que te siguen. Y aprovechar todos tus conocimientos que tienes, Diana, para arrancar con esta pregunta. Nosotros estamos ya en una era digital, estamos todo el tiempo con esta tecnología, pero nosotros no la teníamos como tan arraigada. Y llega el coronavirus y nos cambia como todos los esquemas mentales que teníamos. Incluso para ustedes que son los ingenieros también les hizo correr un poco más. ¿Cómo podemos afrontar nosotros, tanto ustedes de la parte de los especialistas y los que no somos especialistas en el tema, cómo podemos acercar positivamente todos estos cambios que se nos llegaron a nivel tecnológico? Bueno, Claudia, como lo dices, pareciera que no estábamos viviendo en medio de un mundo digital, pero realmente es que era como invisible. Se nos había Sí, vuelto parte de la cultura tener un dispositivo electrónico en la mano y que siempre estuviera conectado con Internet. De sí, hecho, si no tiene conexión a Internet, es como si no tuviera la utilidad que él realmente tiene. sí. Entonces, en el medio social, en el medio familiar, laboral, cada vez tenemos más uso de dispositivos electrónicos y siempre queremos estar conectados. Con COVID lo que sucedió fue que nos volvimos conscientes. Eso fue lo que sucedió realmente. Y COVID lo que nos trajo fue retos, porque algunos sectores no se habían visto afectados sin una conexión permanente a Internet, o no se había vuelto tan necesario el Internet y la conectividad. Hoy con COVID pues vivimos una vida muy virtual en lo laboral, sobre todo en la educación, y a través de esa virtualidad es que hemos ido viendo la importancia de estar conectados y de tener a la mano herramientas tecnológicas para intentar vivir una vida similar a la que traíamos. Perfecto. Y cuando yo te pregunto que cómo lo podemos vivir positivamente, definitivamente, Diana, es porque cuando yo estoy en mi oficina, generalmente todas las oficinas tienen buenos internet, pero los de la Así casa es. de uno, pues no son empresariales, son para un hogar. No estábamos acostumbrados a tener los hijos en nuestra casa porque ellos pues estaban en su colegio, en su universidad, el esposo trabajando. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que yo a veces hacía teletrabajo, pues estaba yo sola. Entonces, cuando yo también te pregunto la parte positiva, es por esto, porque es que independiente de eso, yo tengo mi internet, pero ya todos lo estamos utilizando al mismo tiempo. Y, por ejemplo, en el caso mío lo tuve que cambiar, pero esto también nos causa como una incomodidad, por decirlo así, porque se nos cambiaron esos parámetros de tener un excelente internet a venir al casero. Y es que lo dijiste muy claro, Claudia, el Internet que tienes en tu casa es un Internet pensado para unos servicios de hogar. Sí, Entonces, el celular que se conecta al Wi-Fi y que normalmente lo que haces es chatear. sí. De pronto te conectas con una tableta, con un televisor y ves Netflix. Pero las necesidades empresariales son otras necesidades. Y el ancho de banda que requiere la conexión a ciertas plataformas se vuelven más exigentes. No solamente porque estamos compartiendo con otras personas videoconferencias, sino por la transferencia de archivos, porque tenemos que entrar a plataformas empresariales y subir información y descargar información. Lo hacemos simultáneamente con varias personas, está el Ay, papá, la sí. mamá, el estudiante, estudiantes de preescolar, en fin, de diferentes niveles. Entonces, Claudia, las exigencias sí aumentan y quienes no tuvieran unos canales de internet, digo yo, por lo menos de 20 megas, sí deben estar sufriendo en este momento las conexiones y el servicio como tal. Pero Pero dijiste algo también muy importante y perdóname, te interrumpo porque nos diste ya un tip valiosísimo. Y es que mínimo en este momento, si vamos a trabajar desde la casa, lo ideal sería tener 20 megas. mínimo, mínimo, Mínimo. a ver, los sistemas, los sistemas tecnológicos son un ecosistema.
valga Sí, la redundancia. Cuando hablamos de buenas experiencias en servicios de Internet, como es la videoconferencia, las plataformas digitales, transferencia de archivos, llamadas, en fin, son servicios que comúnmente unen diferentes variables. El computador, sí, la conexión a Internet o el computador o el dispositivo electrónico, porque ya también muchas personas lo hacen desde el celular, desde la tableta. El Internet y no solamente la banda ancha y ese computador o ese dispositivo electrónico, ¿cómo se están conectando ellos dos? No es lo mismo conectarse por cable que conectarse por Wi-Fi. total. No es lo mismo que el router que me está entregando el servicio de Wi-Fi esté a 3 metros de mi computador, a 1 metro, haya algún obstáculo entre mi computador y el router que me entregó el operador de Internet, como una pared, una Ya. ventana, un mueble. Sí, Todo eso genera de alguna manera barreras para que la onda se propague y el internet que llegue a mi dispositivo no sea de tan buena calidad. Entonces podría pasar que las personas digan, pero es que mi internet es muy bueno, mi banda ancha es muy buena. Y tendría uno que revisar su entorno cómo está, que no esté cerca a otros dispositivos que le generan interferencia, que la distancia entre su dispositivo y el router del operador no tenga una distancia excesiva o no esté ahí a la vuelta del cuarto donde yo estoy trabajando, entonces ahí tengo interferencia de muros. Ahí sí. hay varias cositas que les podríamos contar a la gente que revise y que bueno, siempre será lo mejor, siempre será cableado. Si usted tiene una conferencia en donde van a tener muchos invitados, de sí unos 30 invitados, todos van a encender la cámara, pues lo mejor es que usted se asegure como panelista o conferencista con que su computador esté conectado al router y así no se está arriesgando a que el servicio Wi-Fi de pronto no le ayude, por ejemplo. Perfecto. La velocidad del computador también ayuda mucho a que haya una buena navegación en esa experiencia. Como revisar varias cositas, pues que no se requiere de un experto ni de un ingeniero, pero sí de cierto sentido común y de lo que nos escuchan hablar a nosotros, de ciertas cositas que hay que tener en cuenta en el momento de la conexión. Perfecto, Dianilla. Entremos a un tema que cuando estábamos preparando el programa hablamos y me pareció súper chévere que nos expliques qué es cultura digital, porque yo te soy sincera. Yo, o sea, uno se imagina cultura digital y yo me imagino que es que me tengo que educar digitalmente, pero tú que eres la experta, pues háblanos de eso, danos ejemplos, dinos Claro. cómo se culturiza uno digitalmente. Pues Claudia, y tú lo dijiste, es que educarse digitalmente tiene mucho sentido. De hecho, esa palabra me gusta, porque no es aprender a utilizar un dispositivo tecnológico. Si Sí, puedes ver, los niños, por ser ellos nativos digitales, aprenden rápidamente a hacer touch en los dispositivos tecnológicos. Y de hecho es cuando ellos cogen un dispositivo, lo primero que hacen es pasar su dedito, porque eso es sí, muy intuitivo para ellos. No es saber utilizar un dispositivo tecnológico, eso se va sí, aprendiendo a usarse. Lo que se debe aprender, en lo que nos debemos educar es para qué ese dispositivo tecnológico, sí, cuándo sí, cuándo no, qué publico en él, qué no publico, qué hace parte de mi vida privada, qué hace parte de mi mundo laboral o de mi vida social, para que esos tres mundos no se me empiecen como a entremezclar y me metan líos, porque pues todos conocemos historias cercanas de alguien que se metió en un lío porque no tuvo el cuidado, digo sí. yo, de saber diferenciar los límites entre una cosa y la otra. Eso es cultura digital. Cultura digital es que mientras yo esté en una conferencia en la que soy un invitado, Sí. necesariamente no tengo que ser el conferencista, pues yo no esté comiendo, yo no esté hablando con otra persona, yo no Dianita, esté perdóname, tecleando en el computador. yo te quiero interrumpir ahí porque me parece importantísimo lo que dijiste de la comida, porque mucha gente que te oiga dirá, pues yo no como, pero resulta que sí están comiendo porque apagan la cámara o incluso yo he tenido reuniones con compañeros y como a las 10 de la mañana en la oficina se comían una manzana, pues si están en plena reunión a las 10 de la mañana también sacan su manzana. Entonces me parece importantísimo que expliques por qué, porque uno en la oficina sí lo haría así, con los compañeros al lado, uno, ay, no va a comer mi manzanita.
Entonces, ¿por qué no se debe Entiendo. hacer en una reunión virtual? En buenas prácticas sucede que el otro no te está viendo y entonces cuando yo me estoy comiendo esa manzana, Claudia, Sí. esto amplifica. Ah, Y claro. entonces yo empiezo a hacer un ruido que para el otro se vuelve incómodo. Y si en esa reunión son varias personas, sabemos que hay un ruido incómodo, pero no sabemos de quién es. Por eso la Ah, gente prefiere apagar los micrófonos. Pero perfecto. entonces pasan situaciones muy graciosas, pasan accidentes en el Sí. que, como te acabo de decir, estos dispositivos, la mayoría son touch, y entonces yo paso la mano por la pantalla, yo toco el manos libre o el cable y sin querer muteo o pues o apago mi micrófono o enciendo mi micrófono, apago o enciendo la cámara y quedo en evidencia. Total. Estaba comiéndome, qué sé yo, me estaba comiendo algo, estaba hablando aquí con alguien. Mire, ahorita con COVID hay historias Sí, de todas las que de quieras, todo tipo. de las graciosas y de las menos graciosas. Sí. Porque entonces descubren a alguien que está en pijama, de alguien que estaba desayunando. Y bueno, yo sí dejo una pregunta para las personas que nos están viendo. ¿Y acaso cuando yo estoy en la oficina, yo voy en pijama, yo voy a la reunión con el desayuno en la mano? Bueno, habrán reuniones tal vez menos Sí, formales en las que, de hecho, hay un desayuno de trabajo o un almuerzo de trabajo, pero todos estamos desayunando, pero el contexto de la reunión se prestaba para que fuera un desayuno de trabajo, qué sé yo. Pero si yo estoy exponiendo unas cifras y porque creo que nadie me está viendo, tengo un aspecto del que yo no me sentiría muy orgulloso si la cámara estuviera encendida, pues esos son como los cuidados que hay que tener cuando hablas de, bueno, ¿y qué pasa aquí en este mundo virtual que hoy tenemos y en el que pareciera que yo estoy muy solo y que allá al otro lado nadie me está viendo? Yo creo que también tiene que ver con lo que mentalmente nos preparamos. Yo y me preparo sentido para una común también. reunión, Exactamente. y me preparo para una reunión. Seguramente no es lo mismo cuando yo me preparo para una reunión en el que en cualquier momento hay una intervención o me van a decir, bueno, Diana, ¿y tú qué piensas de? Y yo en ese momento tengo la boca llena, pues se va a volver muy incómodo que yo casi que el otro siente lo que está pasando al otro lado. Dianita, y no solo eso, que hay mucha gente que está oyendo las reuniones, aprovecha y está viendo una película y está acostado en la cama. Porque dicen, mi jefe no Total. le gusta que prendan cámara, no le gusta nada, entonces yo me quedo tranquilo y les puede pasar un chasco bien complicado. Bueno, Y hay mira, algo, Claudia, sí, yo quiero aprovechar dale, ahí algo. Cuando dices, estoy en la reunión y además estoy viendo una película. sí, Sí que sucede que me estoy consumiendo el canal del internet mientras veo mi película, porque los dos dispositivos están mm, peleando, riñendo por esa banda ancha. sí, Entonces estoy en la reunión y estoy viendo la película. sí, Y aquí se me vuelve lenta y empiezan a escucharme distorsionado, robotizado, como dicen las personas. Por sí. eso es que es muy importante que yo me prepare para la reunión que voy a tener. Maravilloso que nos estés explicando eso, porque accidentes, como decíamos ahora, ha habido demasiado. Diani, ya en estos días estaba mirando el noticiero y la policía, pues el periodista estaba contando y entrevistando a los periodistas, a los policías, y ellos estaban comentando pues que los delitos informáticos se han disparado más desde que empezó el confinamiento. Nosotros, ¿cómo podemos preservar nuestra seguridad, sobre todo para las personas pues que no sabemos mucho como del tema, para que no seamos objeto del robo de nuestros datos? Buenísima tu pregunta, Claudia. Mira, ahorita cuando hablábamos de cultura digital, creo que vale la pena resaltar que parte de la cultura digital es que no seamos tan confiados. Por ejemplo, al Ajá, otro lado de la pantalla, o no sé quién está, o esa imagen que me está mostrando esa pantalla resulta no ser la persona que yo estoy viendo, o sí, simplemente en medio de esa información que nos estamos compartiendo, pues hay una conexión abierta. Hay datos que están circulando dentro de esa conferencia, dentro de esa transacción, porque no solamente son conferencias. Y una de las razones quizás por la que se ha ampliado el robo informático o la delincuencia informática es, Claudia, porque algunas personas en el que su día a día no era la virtualidad, pues lo sí, han convertido parte de su día a día. Entonces no conocen buenas prácticas como cambiar la contraseña con frecuencia.
la contraseña a los sitios que usualmente ingresa, que pueden ser pocos por la falta precisamente pues como de conocimiento. Sí. Puede ser que deje las sesiones abiertas, entro al banco, no cierro la sesión, pues este es mi dispositivo, este es mi celular, aquí no pasa nada, ¿quién me va a robar? Estoy utilizando una Pero conexión perdón, Diana, Wi-Fi. ahí no te entiendo, ahí no te entendí. Yo estoy en una reunión y tengo que hacer una transacción bancaria, me debo salir de la reunión, debo cerrar la sesión de la reunión, no entendí esa parte. No, lo ideal no es que te salga, lo ideal es que termine la reunión y no hagas transacciones bancarias. ¿Sabes Sí. por qué? Porque es que ingresar a un banco tiene un riesgo. No sé por qué a veces creemos que si estamos ingresando al banco virtualmente, el riesgo desaparece. El Sí, riesgo sigue siendo el mismo. Estoy entrando a una entidad bancaria, estoy haciendo una transacción bancaria. Aunque los bancos en esto han sido muy, muy juiciosos y tienen muchas medidas de seguridad, muchas veces somos nosotros como usuarios los que no atendemos las recomendaciones de ellos. Por ejemplo, estás en la conferencia, puede pasar, estoy leyendo el correo simultáneamente, sí, ¿sí? Abre un correo que dice que su entidad bancaria le pide que haga clic aquí porque necesita validar unos datos. sí, Primero, yo no debería estar entrando al banco mientras estoy en una conferencia porque sé que el foco de la concentración de la conferencia se me pierde. claro, total. Y luego estoy entrando al banco a un enlace que no tengo idea si es real que es del banco, si ese mensaje es real, si es verdad que es para mí, o a lo mejor alguien simplemente quiere pescar información sobre mis cuentas bancarias, que cada rato escuchamos eso, pero también sucede que la gente dice, no, eso no me pasa a mí. Eso le Sí, pasa a mi mamá que es ingenua, a mi tía que usualmente no ingresa a una plataforma, en fin, pero pasa que caemos como cuando me llega un correo que dice que me llega de la DIAN. Y sí. entonces el correo dice, señor contribuyente, por favor ponerse al día en bla, 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 bla. Y para eso presione aquí. ¿Quién dijo que ese correo era para mí? Señor contribuyente, somos todos. Ahí no Sí. decía Diana María Velázquez Restrepo, entonces, ¿qué le hace pensar que ese correo es para usted? Mejor dicho, Claudia, aquí lo que hay que hacer es muy maliciosos, muy desconfiados, es como de las primeras reglas en seguridad informática. Valide. Si usted cree que de verdad lo están escribiendo de la DIAN y usted tiene claro que, pues, que usted está al día, que usted ha presentado todo, pues ponga en contacto con su contador. Si le escriben de la fiscalía y usted dice, pues es que yo tengo mis cuentas claras, yo no tengo problemas, pues llame y hable realmente pues con la entidad que tenga que hablar, pero ese mundo virtual, de esa cultura digital, tenemos que ser más desconfiados, tenemos que tener una buena práctica de hacer una validación, de hacer una revisión, quién me escribe, quién me pide información, quién, y no solamente por las plataformas, muchas llamadas que nos hacen. Es que la estoy llamando del banco, usted tiene un crédito preaprobado de no sé qué, regáleme sus datos. Es decir, la virtualidad no es solamente plataformas digitales, es todo lo que sea telecomunicación. Claro. ¿Sí? Dianilla, y cuando nos llegan, por ejemplo, WhatsApp, que le dicen a uno, métase a este link para llenar una encuesta, eso no se debe hacer. Bueno, Claudia, lo que pasa es que dentro de la cultura digital tenemos que tener muy claro el para qué hago las cosas, que era lo que te decía al comienzo. Sí, ¿Para qué voy a llenar ese formulario? ¿Para qué voy a llenar esa encuesta? Lo que esté persiguiendo el otro normalmente va a ser mercadeo, pero yo qué estoy persiguiendo. Ah, bueno, es que me voy a ganar un carro. Es ah, que yo lleno todas las encuestas porque es que hay rifas y algo me gano. Está sí, bien, pero entonces usted seguramente va a tener su cuenta de correo llena de mucha información de mercadeo sí, y mucha de esas vendrá con, no sé, con software phishing, que es el que pesca datos, o llegará con virus, o si realmente usted confía en esas entidades que le están pidiendo que llene la información, pues hágalo. Pero sí les sugiero que cuando hagan esto, validen que esa institución o esa entidad cumpla con la ley 1581, que es la ley que protege los datos personales de todos los usuarios de plataformas digitales. ajá, Esa ley no es tan nueva, es del año 2012, sí, solo que apenas hace unos 2, 3 años las entidades le están
pues como prestando más atención y realmente estamos cumpliendo con la ley 1581 en donde el usuario tiene derecho a decir que quiere o que no quiere que sus datos sean gestionados. Y gestionados es registrados, es decir, almacenados, que los puedan modificar y actualizar y que yo tenga como usuario el acceso a entrar a registrarlos. También le puedo pedir a una empresa que me saque de su base de datos. Una empresa no puede seguirme escribiendo y escribiendo si yo no quiero. Yo tengo el derecho de decirle, retíreme de su base de datos que no me interesa, a menos que sea el banco, a menos que sea el colegio de sus hijos, a menos que sea una entidad en la que usted necesariamente necesita tener sus datos registrados. Perfecto. Y me encanta toda esa aclaración que nos diste porque aquí viene una pregunta que quiero que nos ayudes, porque cuando se abrieron los primeros centros comerciales en Medellín, no sé en el resto del país que tuvieron permiso, que fueron Centro Comercial Oviedo, Gran Plaza y La Frontera, las filas se volvieron interminables, porque a nosotros nos están llegando a todos los colombianos o sea, cuando uno prende el celular dice, por favor, métase pues a Corona. Yo no la he querido bajar. Resulta que ese día en Oviedo, ¿qué pasó? Había muchísima gente que no la quiso bajar y se la obligaron a bajar. Entonces había gente que decía que había una ley, que no tenían por qué, y les dijeron, si usted no la baja, no entra a Oviedo. Entonces explícanos, porque ahí me quedó la duda y no lo entendí, pues te lo digo honestamente y entonces me encantaría que nos explicaras, porque yo sé que muchas personas pues también tienen la misma duda. Dicen que uno debe, cuando estén en los centros comerciales, dada la contingencia que se está viviendo, que uno debe activar el Bluetooth. Y otras personas decían, no se debe activar porque entonces ahí se le van a robar la información. Entonces, ¿por qué no nos aclaras todo esto Ya. de la Corona Apps, de cómo hacemos si yo entro y entonces desactivo mi Bluetooth, pues si hay peligro, si no hay peligro? Te entiendo. Mira, Claudia, yo tendría que haber conocido el contexto pues de lo que sucedió en Oviedo en este caso, pero yo qué te digo, te voy a poner el ejemplo del papá, el padre de familia, que matricula a su hijo en una institución educativa o usted como empleada en una empresa, ¿sí? Si usted no le firma a esa institución educativa o usted no le firma a su empresa un documento que dice que usted está de acuerdo con que esa institución le haga tratamiento de datos personales a sus datos, es decir, que los almacene, que los Sí. actualice, que, en fin, lo que ya les dije, pues no le pueden hacer un contrato. Pues imagínense Podría trabajar, cómo sí, cómo lo van sí, a ingresar a una EPS, sí. cómo lo van a ingresar a una ERP, tienen que gestionar sus datos. No sé si eso fue lo que sucedió en este centro comercial, cuando le dijeron, mire, es que por control nosotros necesitamos que usted descargue la app X. Y Sí, si usted no la descarga, pues usted no podrá estar en el centro comercial. A lo mejor algo similar fue lo que pasó. sí. Ahora, con respecto a que active el Bluetooth y entonces de pronto hay pérdida de información o pesca de información. Realmente para que haya pesca de información tiene que haber interacción. Yo entrego información y hay una plataforma que recibe esa información. O mientras yo entrego la información, hay alguien que está pescando información de esa que yo estoy entregando. Pero Sí. si yo activo mi Wi-Fi y yo no estoy interactuando, sino que simplemente lo activé porque alguien me va a hablar por WhatsApp Sí. y yo no tengo una interacción ahí, yo no estoy entregando datos, pues no hay información para pescar. Realmente no tenemos que volvernos paranoicos con el tema, pero Sí. sí tener unas buenas prácticas. Por ejemplo, lo que estamos hablando, si vas a hacer transacciones bancarias, pues hágalo de un dispositivo en el que usted confía, su computador personal, su celular personal, una conexión Wi-Fi, pues que ojalá no sea pública, Ahí sentarse en una voy, cafetería ahí voy a la hacer pregunta. transacciones bancarias. Ahí voy una pregunta y es que uno muchas veces entra a cualquier centro comercial o a un almacén por departamentos y ellos tienen, pues uno ya casi que puede ingresar y le aparece ya el Wi-Fi. Y yo realmente estoy haciendo vueltas bancarias. Entonces yo debería en mi celular desactivar ese Wi-Fi de esa zona donde estoy y hacer la vuelta tecnológicamente desde mi teléfono, pero con mi Con sus propio Wi-Fi, datos, con mis con datos. sus datos. Pues Perfecto. es una buena práctica, Claudia, Pero debo desactivar el público, el del centro el comercial. Wi-Fi público. Es una buena práctica porque usted está garantizando que aquí con sus datos, con su plan de datos,
pues no hay la interferencia de la cantidad de personas que pueden haber en un centro comercial que además no sé quién son. Claro. Además, no sé quién está cerca. Yo siempre recomiendo que ese tipo de transacciones que usted está haciendo bancarias los haga a dispositivos personales y conexiones seguras, ¿sí? Aunque las entidades bancarias también tienen plataformas muy seguras, pues yo no sé qué seguridades tiene aplicadas a usted a sus dispositivos. Mira, es que a usted le puede pasar cosas, Claudia, muy similares estando en su casa. Sí, Estás en tu casa, tienes el computador, la Wi-Fi es tuya, tiene una contraseña, es segura, pues sí, es un ambiente controlado, como decimos los ingenieros. Pero resulta que ese es el computador familiar. Y ahí en ese computador, pues trabajan todos, tu claro. esposo, tu hijo, no sé qué edad tiene tu hijo, pero supongamos que tu hijo es un chico de 8, 10 años, Tiene 12 años, 15, donde tiene 15. todavía ellos a esa edad son muy ingenuos digitalmente. Y Sí, entonces descargan música, descargan sí. software, de pronto le dan a aceptar y seguramente en otro momento hablaremos de cómo acompañar a estos chicos en estas edades en el uso del Internet y le dan a aceptar al uso de plataformas, invitaciones que le llegan de plataformas, software que se le instala cuando descargó la música o el software que descargó y nadie se dio cuenta, ni el papá ni la mamá, y ese software está ahí pescando datos, o un software que tiene virus, o un software que no es un software, es software engañoso, mejor Sí. dicho, es un software que no es amigo de nosotros los ingenieros. Ajá. Entonces, y estás en tu casa, Sí, crees que estás en total. un entorno controlado, pero es muy importante saber qué es lo que hacemos con esos dispositivos. Perfecto. Dianita, se nos está acabando el tiempo, entonces una última pregunta y es ya volviendo a lo del teletrabajo en sí, cuando yo estoy trabajando virtualmente, danos unas recomendaciones, horario, lo que me contabas ayer, a qué horas hay más tráfico, a qué horas hay menos tráfico, cuando vamos a subir un archivo, si es muy pesado, si es mejor evitar de pronto, por ejemplo, las gráficas de PowerPoint o qué podemos hacer como para que no se nos vaya a atascar ese trabajo en caso de una presentación. Bueno, Claudia, hay unas prácticas que a mí me funcionan muy bien y en general yo las recomiendo. Cuando usted esté en teletrabajo, donde usted requiere que el servicio de Internet se concentre en su teleconferencia o en su videoconferencia, pues lo que les decía ahorita, evite tener películas reproduciéndose simultáneamente en el mismo o en otro dispositivo, normalmente lo hacen en otro dispositivo, o estar haciendo transacciones comerciales que se le queden suspendidas mientras usted está en la conferencia, porque ahí hay una transacción comercial que está esperando Ah, ya. que usted le dé aprobación o finalizar, y entonces no es bueno que se le quede suspendida. Lo que te decía, estén cerquita al router o cable en el computador en caso de que para usted sea demasiado importante que esa videoconferencia no tenga ninguna dificultad. Eh, Cuando hablas de tráfico, y lo decíamos ayer, Internet es una autopista. Hace muchos años, cuando el boom de las web 0.0 y de todo lo que era como el comercio electrónico y el Internet en otro momento, se le escuchaba mucho a la gente decir la autopista del Internet. Y Sí, es que ella se comporta como una autopista. Y como todas las autopistas y carreteras tienen tráfico, entonces sí, claro. hay tráfico porque todos nos conectamos simultáneamente. Entonces, en el edificio donde vivo, tenemos un internet que de alguna manera es compartido porque es banda ancha. El operador nos entrega banda ancha y es un internet compartido. Todos estamos consumiendo de la misma carretera. Todos vamos por la misma carretera. Si todos nos conectamos al mismo tiempo y todos nos conectamos a videoconferencia, que el video consume más que la telefonía, por eso una recomendación es, si usted realmente no necesita tener el video encendido en una conferencia, no lo encienda, no es necesario. El teléfono o la telecomunicación que se establece en ese momento va a ser muy efectiva si todos tienen la cámara apagada. Eso va a Perfecto. hacer que la comunicación sea más fluida y no se escuche entrecortado como se escucha algunas veces porque el Internet se empieza a congestionar. Otro momento de mucha congestión puede ser después de la hora del almuerzo. La gente termina de almorzar y otra vuelve a la oficina y Sí, entonces total. otra vez salen como todos los carros, digo yo, y hay otra vez congestión en la autopista del Internet. No, mejor dicho, Dianilla, qué conversación tan espectacular.
siendo ingeniera nos das de una manera muy fácil de entender todas estos cuidados, todas estas recomendaciones que nos diste. Yo creo que el panorama quedó clarísimo, pero también pienso que hay mucha tela por cortar, que quedaron temas que rico ampliar más adelante. Entonces sí tendríamos la oportunidad de volver a hacer un programa, pero pues por lo pronto te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado la invitación a estar en Conversaciones desde el Corazón. Bueno, no, a ti, Claudia, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. En otra oportunidad hablaremos de temas de mucho interés para todos y bueno, con gusto, con mucho cariño. Gracias, gracias. Y a ustedes, si les gustó este video, por favor no olviden darle dedito arriba. Por favor lo comparten y no se olviden de suscribirse a mi canal Claudia Durango Zuluaga. Nos vemos nuevamente en 8 días en Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao. Adiós.